Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Dijo Thornton Wilder, el ganador de 3 premios Pulitzer, que el tributo más elevado a los muertos no es el dolor, sino la gratitud. Hace unas horas acabo de ver ese precioso intercambio que ha tenido Eliezer Ávila con esa amiga de nombre extraño que nos habla desde el canal de las emociones. Quiero reafirmarme fan absoluto de ese canal. Cada uno de los videos que nos regala son sencillamente geniales. El canal de las emociones. Y yo como buen espectador y como estudiante aplicado he captado uno de los mensajes que nos ha dejado el canal de las emociones en este intercambio con Eliezer. Y he hecho la tarea rapidito y he decidido publicar este video hoy, que no era el que estaba en el calendario. Pero creo que es importante que cada cubano, principalmente de nuestra generación, conozca historias como las que nos ha recomendado el canal de las emociones, la historia de Mario Chanes de Armas. Así que, amiga del canal de las emociones, aquí va un brevísimo resumen sobre ese gran cubano que fue Mario Chanes de Armas. Mario Chanes de Armas nació en La Habana el 25 de octubre de 1927 y sus primeros estudios los cursó hasta secundaria en una escuela en Marianao. Desde joven estuvo trabajando principalmente en el comercio, algo que, a diferencia de Fidel Castro, demuestra que Chanes no venía precisamente de una familia de terratenientes, sino que pertenecía a la clase obrera, llegando incluso a convertirse en líder sindical en las zonas de Puentes Grandes y Ceiba, ahí en La Habana. Cuando Batista da el golpe de Estado del 10 de marzo del 52, Chanes comienza a conspirar en contra del nuevo régimen militar, en contra del nuevo régimen de Batista. Mario Chanes perteneció al Partido Ortodoxo. A través de su amigo Fernando Chenar conoció a Fidel Castro y comenzó a acudir a reuniones donde se hablaba de pelear porque se había violado la Constitución del 40 y por el derecho de todos los ciudadanos a que no respeten la ley, así declaraba textualmente. Chanes y Fidel llegaron a tener tanta confianza entre sí que Chanes decide formar parte del grupo de asaltantes al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Después del asalto al Moncada, Chanes fue apresado y cumple prisión junto a Fidel Castro en Isla de Pinos hasta la amnistía general decretada en el 55 de una condena de 10 años. El 22 de octubre de 2006, en una entrevista realizada por Wilfredo Cancio Isla, Chanes nos cuenta sobre el Moncada algunas anécdotas bastante interesantes. Chanes nos dice: yo iba en el tercer carro detrás de Fidel Castro cuando empiezan a sonar las ametralladoras, nos tiramos al piso, una balacera tremenda. Estoy recostado al guardafangos derecho del carro con una mano sangrando de un balazo y de pronto siento detrás de mí una silueta que grita retirada. Era el señor Castro. Para los que todavía hablan de ese valor inexistente de Fidel Castro, Chanes no es el único de los asaltantes al Moncada que afirma que Fidel Castro, nada más escuchar los primeros disparos, quiso salir corriendo del lugar. Además de llegar tarde a los primeros disparos, ya quería salir corriendo gritando retirada. En el libro de Fray Beto, Fidel y la religión, este libro absurdo de Fray Beto, Fidel Castro contaba entre sus hazañas que después del ataque al Moncada, los que se refugiaron con él en las montañas próximas a la Gran Piedra, dado el estado físico de algunos, era preferible que se entregaran para salvarlo a él y a la revolución y decir al ejército de Batista que Fidel ya no estaba por esa zona para que cesaran la búsqueda. Algo que Chanes desmiente tajantemente, dejando una vez más expuesta la cobardía de Fidel Castro cuando Chanes nos explica o nos cuenta que los 7 nos opusimos, es decir, los 7 que estaban allí con Fidel Castro. Nos dimos cuenta del egoísmo de Fidel Castro por salvar su vida, burlar el cerco que nos habían tendido solo para que él pudiera escapar. En la entrevista ofrecida por Fidel a Beto, a pesar de la excelente memoria que Fidel siempre ha tenido, llama la atención que no recordara que apenas éramos 7 hombres, 2 de ellos, Juan Almeida y Armando Mestre. Ninguno de nosotros en mal estado físico.
que tampoco recordara nuestros nombres y mucho menos la oposición que recibió ante su macabro plan. Aún así, como era el jefe del grupo, nos convenció para que nos entregáramos y resultó que también Fidel fue descubierto. Incluso mintió muchas veces al decir que lo habían agarrado dormido. Para estos que se hacen llamar 100% Fidel, que aprendan un poquito de quién fue Fidel Castro. Otra de las declaraciones que nos regaló Chanes de su estancia en las prisiones de Batista nos deja ver la diferencia de trato entre los presos de aquel entonces, los presos de Batista, con respecto a los presos después de 1959. Chanes dijo: Batista era un dictador, pero nos daban 2 visitas mensuales, más una familiar fuera del presidio, en un área apartada donde habían unas casitas. Allí te llevaban el almuerzo y te servían café. Y eso que habíamos asaltado una instalación militar. ¿Qué te parece? Con el señor Castro teníamos 2 visitas al año sin llamadas telefónicas. Cuando Chanes sale de prisión, viaja a Estados Unidos y trabaja un tiempo en Miami lavando platos mientras mantenía su comunicación con Fidel Castro. Y más tarde viaja a México para incorporarse a la expedición del Yate Granma, llegando a Cuba el 2 de diciembre del 56 junto a los otros 81 expedicionarios. Chanes fue uno de los supervivientes de Alegría de Pío y fue capturado y salió libre gracias al juez Manuel Urrutia, que años más tarde sería el primer presidente ya con la revolución en el poder. Una vez liberado, fue hacia La Habana, donde desde la clandestinidad organizó y dirigió los grupos de acción del movimiento 26 de julio. Fue capturado otra vez entonces y vuelto a llevar a prisión. Y el 1 de enero de 1959, cuando ya Castro llega al poder, su compañero Chanes, que había arriesgado su vida, recuerden, por él, se había entregado en la Sierra Maestra para salvar a Fidel, pues estaba en prisión todavía y fue liberado. Chanes se hizo cargo entonces de la reorganización de la dirección de la Policía Motorizada de La Habana, pero ya para ese entonces Chanes estaba descubriendo las verdaderas intenciones de Fidel Castro y decidió renunciar a su cargo y se puso a trabajar como repartidor de una fábrica de cerveza. Siguiendo el mismo modus operandi que con Huber Matos, Fidel Castro ordena detener a Chanes. El mismo Chanes, recuerden, y se lo voy a seguir recordando, que se había entregado en la Sierra Maestra para salvarle la vida a Fidel Castro. El 17 de julio de 1961, Chanes fue arrestado por participar en una supuesta conspiración para asesinar al propio Fidel Castro. Fue juzgado por conspiración de palabra, algo que nunca se le pudo probar, nunca se le encontró ningún papel, nunca se probó su participación en ningún complot, nunca se presentó ninguna prueba, pero aún así fue condenado a 30 años de cárcel. Mario Chanes de Armas volvió a prisión, a Isla de Pinos, 6 años más tarde, esta vez bajo la dictadura de Fidel Castro, su antiguo amigo, y vuelvo a insistir, el mismo amigo por el cual Chanes arriesgó su vida al punto de entregarse al ejército de Batista para que no atraparan a Fidel Castro. El 16 de julio de 1991 fue liberado, siendo el último preso político plantado de los conocidos como históricos. Estando en prisión, allí en Isla de Pinos, ya bajo la dictadura de Fidel Castro, nació su único hijo Mario, que murió con 22 años. Chanes no lo pudo ver nacer, ni pudo enterrarlo tampoco. También murieron sus padres y su hermano Francisco, quien también había cumplido prisión política en Cuba. Chanes se negó a vestir de preso y vivió años prácticamente con un calzoncillo puesto porque no quería ponerse la ropa de preso. Él no era un preso, no tenía por qué estar preso. A Chanes le daban solo una visita cada 6 meses y nada de teléfonos ni comunicación alguna. Chanes fue uno de nuestros prisioneros del castillo de If, uno de nuestros Edmundo Dantes, que fueron triturados por la maquinaria asesina comunista cubana, fueron triturados por el traidor Fidel Castro. Resulta irónico y hasta burlesco que el mundo haya hablado tanto de Mandela y presos como Chanes, de los cuales se abusó hasta los límites más inhumanos prácticamente. De ellos no se ha hablado nunca. Mandela estuvo 27 años preso, Chanes estuvo 30. Cuando Chanes es liberado, después de cumplir íntegramente su condena de 30 años, no le quitaron ni un día de condena,
Chanes parte a Estados Unidos, donde continúa su lucha por Cuba hasta su muerte el 24 de febrero del 2007. Familia, quiero que nos imaginemos todos lo que significan 30 años de nuestra vida. Imagínense que todo lo que ustedes han conseguido, lo que han reído, lo que han vivido, lo que han disfrutado, lo que han llorado, todo lo que han hecho durante 30 años, todo eso no exista. Te sea arrebatado, te sea borrado, nada más y nada menos que por una persona por la cual un día fuiste capaz de arriesgar tu vida. 30 años de hambre, 30 años de tortura, 30 años de provocaciones, 30 años de vejaciones, 30 años de privaciones, 30 años preso por el simple capricho y las malas entrañas de Fidel Castro. Un asaltante al Moncada, un luchador contra Batista, un prisionero de Isla de Pinos, un expedicionario del Granma, un combatiente de la clandestinidad. Nada de esto valió ante la crueldad, las ambiciones y la miseria humana de Fidel Castro. Nada de esto libró de 30 años de cárcel a Mario Chanes de Armas. Estas fueron las cosas que hizo el monstruo de Fidel Castro, ese monstruo que todavía el día 13 de agosto algunos celebran su natalicio. Muchas gracias al canal de las emociones por traer al recuerdo a Mario Chanes. Yo había visto hace años su entrevista del 17 de noviembre del 2001 y quedé impactado por las cosas que contaba este señor tan sencillo, tan humilde, tan tranquilo, que hablaba ante esa cámara. Es impactante cómo han destrozado a los cubanos y a Cuba. Y quiero darle las gracias a todos los cubanos que, como Mario Chanes, han tenido en sí el decoro de muchísimos hombres. Tenemos que, familia, recordar, traer a la memoria, no olvidar, no dejar que se borre de nuestro pasado este tipo de cubanos, esta estirpe de cubanos únicos, como Chanes, como Uber Matos y como tantos otros que han puesto en alto el honor, la valentía, las ansias de libertad, el civismo, el respeto, el amor hacia Cuba, hacia la democracia. Y muchos de ellos, por desgracia, fueron reprimidos, fueron abusados, fueron torturados, fueron golpeados por la misma persona que un día les dijo que iba a encabezar esa lucha por liberar a Cuba de esa dictadura de Batista e iba a implantar una democracia en Cuba. Fueron apresados, fueron traicionados por ese monstruo que fue Fidel Castro. Pues muchas gracias, canal de las emociones, una vez más, por traer al recuerdo a Mario Chanes, y gracias a ustedes, familia, por estar aquí como siempre. Estos son los datos, esta es la historia que tenemos que contar. Las ideas, las que ustedes quieran, familia. Un saludo, nos vemos en próximos videos.